miles de posiciones en long están siendo liquidadas en este movimiento bajista. Se confirma lo que llevamos avisando en estos últimos días. Anteriormente comentamos cómo el precio perdía ese momentum alcista que traía una vez alcanzaba esta zona de ventas que ya hemos comentado en muchas ocasiones, y tras ver esas muestras de debilidad en el corto plazo, comentamos que lo más probable es que el precio pudiese tener que ir a buscar liquidez para luego ya volver a intentar atacar con más fuerza. Y finalmente en estas últimas horas, tras un nuevo ataque a la zona de la resistencia, veíamos cómo finalmente el precio de Bitcoin terminaba buscando aún más liquidez de la que ya buscó ayer, porque os recuerdo que ayer tuvimos un primer movimiento bajista, un primer aviso que comentábamos que probablemente iba a frenar porque tenemos aquí la zona de VWAPs, pero lo más grave era si terminábamos perdiendo estos VWAPs, y efectivamente ha sido así. Como veis, tras perder los VWAPs, el movimiento bajista ha sido más agresivo hasta alcanzar esta zona de soporte que teníamos en torno a los 69.068. Durante este movimiento bajista probablemente se han llevado bastante liquidez que veíamos en los mapas de liquidaciones. Luego lo vamos a estar revisando para hacer una pequeña actualización de cómo están las herramientas, como hacemos siempre. Pero comentábamos que probablemente esas liquidaciones que estábamos viendo en las herramientas iban a ser los objetivos de estos movimientos bajistas. Antes he mandado una pequeña actualización al grupo de Telegram y en mi cuenta de Twitter. Si no me seguís en Twitter y no estáis en el Telegram, recomiendo que estéis, porque por ahí se puede compartir la información de una forma mucho más sencilla, también mucho más rápida que tener que hacer un vídeo. Y lo que comentaba en esa actualización es que también probablemente quedaba todavía liquidez en esta zona operativa, o sea que todavía el movimiento bajista podría continuar. ¿Qué sucede? Que también hay que entender el contexto. Por lo general, el fin de semana el precio tiende a lateralizar, y después de este movimiento bajista tan agresivo, si vemos que la presión compradora es suficiente para aguantar al precio sobre esta zona de soporte que ya hemos comentado, es posible que el precio de Bitcoin pueda iniciar ya una estructura operativa para este fin de semana. A nivel operativo, de momento no podemos hacer nada, ya que no tenemos una estructura que podamos trabajar. Hemos estado trabajando unas cuantas durante estos últimos días, pero ahora mismo tenemos que esperar a ver que el precio nos dé alguna señal que nos pueda dar seguridad en la operativa. Por el momento se está cumpliendo lo que esperábamos en base a las huellas que íbamos identificando en el gráfico, pero todavía necesitamos que se nos den las condiciones ideales para poder buscar oportunidades operativas. Quizás podríamos haber aprovechado una que estoy viendo aquí con una estructura de este estilo, pero al ser una ruptura tan agresiva como os comentaba en el vídeo de ayer, creo que no es tan interesante intentar buscar oportunidad operativa en esta estructura, sino más bien centrarnos en la estructura de mayor fractalidad, porque estas son las estructuras que van a decidir en gran manera el movimiento de Bitcoin, no solo en el corto plazo, sino también para el medio largo plazo, porque como veis, sobre todo esta estructura más grande ya es para una operativa de largo plazo prácticamente. Y ahora mismo depende mucho de lo que suceda en esta otra estructura, la de menor fractalidad. Por eso que revisamos también a corto plazo cómo está la situación para entender el contexto y también poder anticiparnos para las operativas de mayor fractalidad. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, como podéis observar, pero voy a poner la cámara aquí mejor, que si no se tapa esta información. Ahora sí, revisando los mapas de liquidaciones, como veis, limpiaron un poquito esta zona de shorts, pero tampoco se están llevando muchas liquidaciones que estemos viendo, sobre todo si lo comparamos con lo que hay en niveles operativos más altos y sobre todo si seguimos bajando, porque aquí también hay bastante liquidez. Podríamos destacar estas dos zonas que se han llevado, pero ahora mismo sinceramente no sabría muy bien qué podríamos destacar. Vamos a comentar en general cuáles son las zonas que más liquidez tienen. Podríamos decir que a partir de los 66.700 vemos aquí cómo hay un poco más de liquidez, sobre todo en la zona de los 65.760 ya encontramos incluso más, y también en los 64.375. Por parte de los shorts sabemos que a partir de los 72.925 encontramos bastante liquidez, en torno a los 73.160 y en torno a los 74.265. Si nos centramos en la liquidez de 100x, podríamos decir que se ha quedado aquí un poquito en los 72.230 aproximadamente. Liquidez de 50x
10X vemos que hay bastante en la zona de los 72.250. 25X han llevado este clúster que estaba aquí un poquito abandonado. Y bueno, hay un poco de liquidez en zona de shorts, pero tampoco tanta como veis en esta zona, porque si filtramos un poco, enseguida vemos que en los 73.300 hay bastante más. Y en los mapas de 10X nos hemos quedado cerca de la liquidez de 10X, pero no acaba de llevarse prácticamente nada. En Bookmap veíamos cómo entraban órdenes de compra en los 68.880 intentando defender al precio. También han entrado bastantes compras en los 68.000 y vemos gran volumen de ventas en los 72.000. Y esto era lo que comentábamos en The Kingfisher. Si visteis el vídeo de ayer, recordaréis que había bastante más liquidez, pero durante este movimiento bajista ya se han llevado. De hecho, mirad aquí este otro mapa, cómo nos marcaba que esta zona estaba cargadísima y se han llevado todo por delante. Aunque aquí, como podéis ver, todavía nos marca que queda un poco de liquidez hasta los 68.300 prácticamente, con el pico de liquidaciones en la zona de los 68.420. Ojo, porque en los CBD sí que es cierto que, por ejemplo, desde Kraken vemos ventas bastante agresivas, desde Binance también alguna que otra, pero sinceramente no veo tantas como podría llegar a ver. En los mapas de corto plazo me gustaría destacar cómo desde los 71.475 hasta los 72.055 tenemos bastante liquidez. Luego aquí, como veis, hay un poquito suelto en torno a los 69.485, 68.675, 68.170 y 67.665. En los mapas de High Leverage vemos algunas zonas con bastante liquidez, como por ejemplo estos 70.480, esta zona de los 70.860, en los 71.145 y en los 71.585. Donald Trump se ha autodenominado criptopresidente en un evento de recaudación de fondos en San Francisco. 300 millones de dólares liquidados del mercado cripto en los últimos 60 minutos. Esto ya hace un rato, obviamente. Como veis, estos datos coinciden con las liquidaciones que hemos comentado en vídeos anteriores. Se veía mucho volumen y después de este movimiento bajista también estamos viendo un gran volumen de liquidaciones. Por cierto, se me olvidó comentar algunas cosillas en el vídeo de ayer. Comentábamos anteriormente cómo teníamos la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés y finalmente ha pasado del 4,5% al 4,25% con un pequeño recorte que ya era lo que se anticipaba. Eso sí, los datos de la tasa de desempleo en Estados Unidos han sido un poquito peores de lo esperado, porque se esperaba que del 3,9% se mantuviese en el 3,9%, pero finalmente hemos tenido un 4% de desempleo.